Título de la prédica para el día de hoy: Acéptense unos a otros. Y estamos allí en Romanos capítulo 15. Lo estamos retomando porque habíamos decidido cuando llegamos al versículo 7 de Romanos 15 ir a ver los capítulos 9, 10 y 11 que estaban dedicados al pueblo de Israel, a los judíos, en los que Pablo sentía en su corazón que él como judío quería que sus hermanos, sus paisanos, se salvaran y que el camino sigue siendo uno solo, Jesús, y que él daría su vida porque ellos se salvaran. Y le dedicó esos tres capítulos, 9, 10 y 11, y dijimos que íbamos a verlos y suspendimos allí el versículo 7 en adelante de Romanos 15 para poder ver eso que él quería, que viéramos a los judíos, que él les tiene una promesa para ellos, que él tiene el remanente, el resto fiel, los 144,000 que han de emerger en la gran tribulación y que creerán en el Señor Jesús, y habrá un gran avivamiento como nunca antes y compartirán en el Evangelio, eso que está escrito allí en Apocalipsis. Entonces vimos todo eso y lo entendimos, que esa promesa está por cumplirse antes de la segunda venida del Señor Jesús. Y al entender todo eso, retomamos capítulo 15 a partir del versículo 7. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia evangélica, los gentiles, pero entendemos que debe existir el pueblo de Israel y que ellos, junto con nosotros en la segunda venida de Jesús, seremos un solo pueblo, una sola familia, todos juntos hermanos, para la gloria y para la honra de Papito Dios, porque ese es su plan y así está diseñado. Por eso nosotros a los israelitas no los odiamos, oramos por ellos, porque eso es como cuando un hijo se porta mal y lo llaman de pronto la oveja negra en la familia y se va de la casa, pero sigue siendo nuestro hermano. Nuestros papás añoran que regrese y algún día vuelve arrepentido y nosotros lo recibimos porque sigue siendo nuestro hermano. Es eso mismo, el pueblo de Israel. A él vino Jesús y lo recibieron sus 12 apóstoles judíos y promulgaron el evangelio. Pero el resto le ha quedado así complicado. Pero ese pueblo existe porque al final seremos uno solo. Por eso tuvimos que ver los capítulos 9, 10 y 11 para entenderlo. Y ahora sí retomamos todo junto, como lo que ha de ser, como lo que ha de venir, como la esperanza. La esperanza viene del término esperar. Vamos a esperar que todos juntos nos reunamos como un solo pueblo con los israelitas, cuando ellos, a través de los 144,000, decidan recibir a Jesús y seamos uno solo, una sola familia, un solo pueblo. Y entonces nos estamos aproximando ya a la culminación del libro de Romanos, allí en capítulos 15 y 16, porque el final del capítulo 15 es como el epílogo. El epílogo de un libro es el final, el prólogo es el comienzo. Pero en este epílogo, pues Pablo ya va a ver todo junto como él quisiera. Y en el 16 pues es ya la despedida personal. Por eso lo hace con nombres propios de personas. Pero aquí, este pedazo es muy hermoso, porque aquí es como Dios nos ve, al pueblo de Israel, a su pueblo escogido y a nosotros, su iglesia evangélica, unidos como uno solo.
Por eso esto es hermoso y por eso lo habíamos dividido el estudio de este libro de esa manera, para poder entender esto. Entonces, retomamos capítulo 15 de Romanos y continuamos y ahora a usted ya le queda fácil entender lo que dice de aquí hasta el versículo 13. Bienvenidos a lo que Dios más anhela, una familia no dividida, sino una familia unida en un mismo sentir en Cristo Jesús, Señor nuestro. Póngale atención. Verso 7 de Romanos 15. Por lo tanto, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos visto de todos los capítulos de Romanos, todos, ya la iglesia de Dios evangélica y el pueblo de Israel. Por lo tanto, acéptense unos a otros. Ahora usted ya entiende ese término, que es el título de la prédica. Acéptense unos a otros, es decir, aceptemos a los israelitas y que ellos nos aceptarán a nosotros. Ese es lo que Dios quiere, esa es su promesa. Mire, mire cómo dice, esto es impresionante. Tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Dios va a ser la máxima gloria de Dios. Va a ser cuando todo su pueblo esté unido. Los israelitas con la iglesia evangélica, con sus hijos, con los que hemos aceptado las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo y seamos uno solo. Mire, mire cómo lo explica. Verso 8. Te habla a ti y a mí. Recuerden, recuerden, iglesia evangélica, que Cristo vino a servir a los judíos. Primeramente, ¿a quién vino? A servir a los judíos. A eso vino Cristo, porque él era judío, que tampoco se nos olvide. Él era israelita. Vino a servir primero a los judíos para para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. Él les dijo que iba a venir el Mesías y les cumplió. Otra cosa es que poquitos, entre esos los 12 apóstoles, le creyeron, pero la mayoría no. Pero les cumplió la promesa. Se los envió primeramente a ellos. Y como la mayoría del pueblo de Israel no lo aceptó, entonces lo hizo con nosotros los gentiles. Mire, verso 9. También vino para que los gentiles, es decir, tú y yo, los que no somos judíos, le dieran la gloria a Dios por la misericordia que él tuvo con ellos, es decir, con nosotros. ¿Por qué misericordia? Porque nosotros también fuimos pecadores y nos arrepentimos y recibimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y entonces tuvo misericordia con nosotros y nos permitió ser llamados también hijos de Dios. Y dice, a eso se refería el salmista cuando escribió. ¿En dónde está lo que vamos a leer ahorita? En Salmo 18. Allá está escrito esto. Allá. Decía en ese salmo. Por eso te alabaré entre los gentiles. Cantaré alabanzas a tu nombre. Y esos salmos fueron escritos 1000 años antes de que naciera Jesús. Pero esa promesa se cumple. Mire, por eso te alabaré entre los gentiles. Cuando usted escuche entre los gentiles, igual, dígase, nótese, iglesia evangélica, cantaré alabanzas a tu nombre. Y él lo deja claro, se canta alabanzas es a tu nombre. ¿A qué nombre? A Cristo, a Jesús, a Él. No se cantan alabanzas ahí emocionales, que nunca mencionan a Jesús, que nunca lo tienen en cuenta. No, a tu nombre. Ahí dice, las alabanzas es a tu nombre. Y dice entonces eso.
Mire, mire cómo lo acaba de aclarar. Continuemos. Estamos en Romanos 15 y continuamos, verso 10. Y en otro lugar está escrito, alégrense con su pueblo. Su pueblo se refiere a Israel. ¿Quiénes? Oh gentiles, alégrense con su pueblo, porque eso se va a cumplir. Se va a cumplir que al final todos juntos, israelitas y la iglesia evangélica, los gentiles, alabaremos todos juntos al Señor. Y además, verso 11, alaben al Señor todos ustedes, los gentiles, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Y esto está hablando del milenio. Después de la segunda venida del Señor, cuando Él pise tierra, su reinado será por 1000 años. Y ahí ya los israelitas creerán en Jesús y todas las naciones de la tierra, porque dice que los que se dejen marcar en la gran tribulación por el diablo serán echados al lago de fuego. Los que se dejen poner la marca serán echados al lago de fuego. Por lo tanto, los que quedan en la tierra para ese reinado son los que no se dejaron marcar en la gran tribulación. Eso no ha pasado, eso es lo que va a pasar en la gran tribulación. Entonces, no van a estar los marcados, con lo cual toda la gente del planeta Tierra, todas las naciones, todos juntos, alabaremos al Señor, porque el diablo va a ser atado por 1000 años. Ahorita anda por ahí suelto haciendo de las suyas, pero en el milenio no, eso es lo que está hablando, del milenio. Alabarán al Señor todos ustedes, todos los pueblos de la tierra lo alabarán. Verso 12, y en otro lugar, incluyendo, vean, Isaías dijo, el heredero del trono de David. ¿Quién es el heredero del trono de David? Jesucristo. Vendrá y reinará sobre los gentiles, ¿cierto? ¿Cuánto? Por 1000 años. Y ellos, todos juntos, vamos a poner la esperanza en él. Esperanza. Estamos esperando la segunda venida del Señor. Entonces, ahora usted entiende este versículo 13. Le pido a Dios, fuente de la esperanza, fuente de que estamos esperando esto que va a ser cierto, que llene completamente, que llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él, todos juntos, como un solo pueblo. Eso es lo que se va a lograr. Entonces, van a rebosar todos juntos de una esperanza segura. ¿De una esperanza qué? Segura. Nadie te puede asegurar esto, sino solamente Dios. ¿Cómo? Ahí dice, mediante el poder del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo que nos instruye, que nos orienta, es quien nos asegura que esto va a suceder y seremos un solo pueblo. Por eso es que es inconcebible que un hijo de Dios deseche al pueblo de Israel. Que no están haciendo las cosas bien, eso es otra cosa. Pero que las promesas de Dios se cumplen, porque ese pueblo fue el que Él escogió desde un comienzo, y se cumplirá su promesa. ¿Cuál? Esta que acabamos de ver, que se convertirán y seremos un solo pueblo, una sola familia, todos juntos, y reinaremos con ellos por 1000 años, porque a David le hace falta cumplir, por eso dice, heredero del trono de David, vendrá, porque David le hace falta cumplirle la promesa que Dios le dijo. A David le dijo, David, tu reinado será por 1000 años. Y David solo reinó 40 en esta tierra. Le hacen falta 960 años por reinar y se los va a cumplir en el milenio. Porque Dios cumple sus promesas y si Él lo dijo, Él lo hará, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo,
Él lo hará. Así de claro. Y esto está por cumplirse. Por eso es que para nosotros es importante el pueblo de Israel, porque finalmente son nuestros hermanos y allá lo estaremos esperando. ¿Que ahorita son salvos? No, porque no han recibido al Señor Jesús. Eso ya lo explicamos en capítulos 9 y 10. Pero todo aquel que confiese y crea en el Señor Jesús, que es el Hijo de Dios, y se arrepienta de sus pecados y crea que Él murió en la cruz para salvarlo, entonces tendrá vida eterna. Y esa es igual para todo el mundo. Y ellos lo van a hacer. Lo van a hacer en la gran tribulación. Por eso te damos explicación, Señor, porque así estás tú terminando, porque este es el cierre del libro de Roma. Ya después vamos a ver en el epílogo las intenciones de Pablo, que él quiere ir primero cuando vaya a pasar por Roma, ir hasta España y visitar a los hermanos, a las iglesias de España, y explica sus deseos. Pero aquí culmina el libro de Roma, porque en la iglesia de Roma había eso, había muchos romanos, es decir, muchos gentiles y poquitos judíos. Y él también estaba protegiendo a esos judíos para que no se le fueran encima, así como mucha gente se le va encima a los de hoy, protegiendo allá en la iglesia. Miren, no les den palo, porque hay algunos de ellos que se convirtieron. Por eso te bendecimos, Dios, porque quieres que seamos una sola familia. Y te damos gracias desde ya por la explicación de este maravilloso libro, maravilloso libro por excelencia doctrinal, basado en la teología, en el fundamento que Dios quiere establecer para su iglesia. Por eso dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque él es poder de salvación, primeramente para los judíos y después para los gentiles. Y así se cierra este libro. Terminaremos de ver el epílogo, pero te damos gracias por tus grandes explicaciones, Dios, en el nombre de Jesús, Señor.